José y Juanma. Juanma soy yo, y venimos a presentaros las herramientas de creación de documentación técnica del ecosistema de SolidWorks. Nos vamos a centrar en Composer y mi compañero José se centrará en Visualize, donde nos vamos a enseñar los básicos para crear contenido de calidad, y al final se trata no solo de crear un producto interesante y que cumpla los requisitos mecánicos, sino aparte de que sea interesante para el usuario. Y al final os vamos a presentar estas herramientas que nos van a permitir crear ese contenido que sea potente visualmente. Me presento un poco más. Soy Juanma, estudié en Sevilla, aunque soy de Cádiz, y estudié industrial. Siempre me han encantado las herramientas CAD porque no solo me permitían el diseño, sino aparte la simulación o validación de los requisitos mecánicos y, por ejemplo, simular la fabricación o ver cómo fabricar con las herramientas CAM. En este caso vamos a salir un poco de ese aspecto y vamos a presentaros SolidWorks Composer. ¿Qué podemos hacer con Composer? Crear animaciones, por ejemplo, o imágenes para poblar webs, portfolios, manuales de instrucciones, y podremos crear tanto vídeo como imágenes tipo raster como imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales son las que estáis viendo en pantalla, que están basadas en un XML que nos va a permitir anidarlas entre sí y crear un contenido guiado para el usuario que podremos subir en la web o donde necesitemos, ¿no? Para poder dejar en manos del usuario navegar por estas imágenes que van a tener algo más de inteligencia, ¿no? Por así decirlo. Arrastro ya mi Composer. Es una aplicación que está fuera de SolidWorks, no tenemos que tener abierto SolidWorks para poder utilizarla, y si ya hemos creado algo en SolidWorks, la mayoría de las veces lo vamos a poder aprovechar, como en este caso las vistas explosionadas. Estoy creando una vista, es importante que os destaque esto: las vistas de Visualize no son como las de SolidWorks, ya que estas vistas me van a permitir, son las que voy a exportar, por así decirlo, y son las que es el contenido que yo estoy buscando de tener en mi manual o en mi web o donde lo necesite. Y las vistas explosionadas simplemente van a ser vistas personalizadas que yo puedo ir arrastrando a las vistas para crear la posición de los elementos o, por ejemplo, el tiro de cámara que yo necesito. Esto lo podemos crear en el workshop de Views. Por otro lado, tenemos aquí esta vista, podemos colapsarla para tenerla así guardada, y puedo la guardada donde no era, y puedo crear otra nueva para, por ejemplo, tener la vista en explosionado. Le voy a guardar el nombre. Podemos cambiar y personalizar todos estos elementos, todas estas vistas, y tener, por ejemplo, que cambien los colores, que cambie la posición, solo la cámara, lo que necesite. Partiendo otra vez de default, bueno, en este caso no he guardado los cambios, y podemos, por ejemplo, animarlo un poco más en autor. Puedo crear una pequeña flecha, ¿no?, que marque el sentido del desmontaje o del explosionado como nosotros lo necesitemos. Partiendo de default podemos crear más contenido, partiendo de donde lo necesitemos, la que más nos ayude, ¿vale? En este caso he copiado esta, pero podemos hacer un control C, un control V, y en Assembly desmontar, ¿vale?, o desactivar los diferentes elementos. Están desmontados o desactivados solo de esta vista. En la siguiente siguen estando, ¿vale? No tenéis que preocupar por eso. ¿Veis que siguen estando? Actualizamos, y os quiero enseñar también la herramienta Trigger, que me va a permitir, marcando en esta herramienta, centrarme o crear una vista de detalle de los diferentes puntos que necesito, ¿no?, o donde yo quiera marcar la atención o destacar algo. Por ejemplo, en este caso tenemos un Onion Skin que nos va a permitir ir quitando elementos mediante que yo juego con esta barra lateral. Esta va a ser una vista de rayos X, un corte de plano X, ¿vale?, y aquí un zoom. En este caso no estoy interesado en crearlo. Bueno, podría crearlo dándole aquí y me crearía una vista. Al menos lo voy a enseñar cómo queda, y este sería el resultado, ¿vale? Aquí tendríamos la vista. En este caso no estoy interesado, así que la voy a borrar. ¿Qué más me gustaría explicaros? Que no os lo he dicho antes. Estilos de renderizado. Aquí en modo vamos a tener diferentes estilos. Os invito a jugar con esto. Yo suelo trabajar con los técnicos,
¿vale? Que creo que son los que quedan más interesantes para publicaciones como manuales y documentación técnica. Y vamos a transformarlo un poco. Os invito a jugar con esos estilos. Puedo hacer clic fuera, darle a seleccionar instancias, seleccionar por ejemplo la tornillería, la carcasa del motor y darle a trasladar. Y me lo traería todo a la vez, ¿vale? Si pico solo el eje Z, me lo traigo solo en Z. Como me he equivocado y no he hecho lo que estoy buscando, puedo darle aquí a restaurar posición neutral y ya lo tendría todo seleccionado. Vuelvo a seleccionarlo todo, que lo he deseleccionado, y vamos a darle a selección o a explosión lineal para que veáis la diferencia. Aquí iré añadiendo un paso diferente para cada elemento, pero de todas formas podemos seguir jugando con trasladar, y por ejemplo estos elementos los puedo poner aquí, que es lo que me interesa, o añadir un paso más de explosión, lo que vayamos viendo, lo que más nos interesa. Podéis jugar con la orientación. Yo suelo marcar la orientación como en el último paso. Me he dejado, voy a restaurar la posición neutral para traérmelo todo junto. Me había dejado ese elemento atrás, quito con el Shift las dos bridas de sujeción y subo un poquito más los tornillos. Voy a hacer lo mismo, selecciono instancias, que me deje seleccionarlo, y aquí que me quede más o menos a la misma altura, un poquito más bajo. Y simplemente sería un poco ir dando la posición. Si me salgo de la hoja no hay problema, porque ahora vamos a ajustar un poco la posición de mis elementos, y ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Esto lo voy a traer un poquito más para allá, que yo creo que queda más interesante. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, si elijo estos componentes, yo no voy a elegirlos todos, esto ya según lo que nos interese. Yo creo que con esto va a quedar la filosofía del explosionado bastante claro. Puedo picar aquí y darle a actor, a path, y puedo crear las líneas. Veis que se crea de una forma bastante rápida. En colaboración puedo seleccionarlas todas y, por ejemplo, decirle que no se quede por encima, que deshabilitando Stay on Top, bajándole un poquito el grosor, incluso la opacidad si queremos, y marcando otro tipo de interlineado. Este me suele gustar. Yo creo que aún podríamos haberlo puesto un poquito más fino, pero más o menos está bien. En vistas vamos a guardar los cambios y partiendo de esta hago un control C, control V y me la renombro. Y esta vamos a crear una pequeña lista de materiales en este archivo. Por eso he dejado un poco de espacio abajo, ¿vale? Voy a activarla para hacer el trabajo aquí y activo el workshop de lista de materiales. ¿Qué podemos hacer aquí? Crear una lista de materiales y ir asignando los números de listas de materiales. Activamos comparar geometría, le damos a geometría visible y le damos a generar Bone ID. Ya tendríamos aquí todos los elementos de la lista de materiales. Como veis, esto es una propiedad que yo podría haber insertado manualmente, pero en este caso estoy interesado en hacerlo de una forma global y más rápida. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Seleccionar todos los elementos, este me lo he dejado fuera, y crear las callouts, ¿vale? O decir, los conocidos como globos. Yo suelo cambiar aquí el estilo a un estilo libre en 2 dimensiones para poder jugar un poco más con la posición. Por ejemplo, este lo podemos poner aquí, aquí. Sí, podéis cambiarlo de elementos si es lo que buscáis, ¿vale? Por ejemplo, buscando, tenéis que seleccionar la bolita que hay aquí y trasladarlo, ¿vale? O ponerlo todos arriba, ya es lo que necesitéis. También podéis crear, que ya existen en SolidWorks, líneas de posicionamiento, líneas magnéticas. Estaba aquí liado cambiando la posición a posiciones que me parecen más interesantes y clarifican un poquito el diseño. ¿Qué nos quedaría? Crear pues una lista de materiales o una tabla de materiales. Simplemente pico aquí y le doy a mostrar. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que se vea más claramente. Este es el posicionamiento. También me gusta en Free
son al final cuestiones de estilo, y la posición aquí a la izquierda, que creo que deja un hueco interesante. Si necesito cambiar la posición o añadir propiedades, aquí en BOM puedo cambiar la posición, por ejemplo aquí, y de todas las propiedades que tengo y metapropiedades puedo añadir la que quiera. Aquí tendríamos ya la lista de materiales. Vamos a guardar los cambios para que no los perdamos si tenemos cualquier problema. Y esto sería un poco el resultado que podríamos obtener o que podríamos exportar. Ahora os enseño cómo exportar. ¿Qué me gustaría antes? Enseñaros que está integrado totalmente actualizando el modelo. Le voy a dar a File, actualizar, y voy a buscar un archivo que tengo preparado, ¿vale? Con una modificación, ¿vale? Este sería el archivo con la modificación y vais a ver que carga bastante rápido. Este sería el resultado final, ¿vale? Veis que hemos hecho una pequeña eliminación o rebaje o quita de material en esta parte para aligerar el peso. Me va a decir que no he guardado esta vista que me ha creado al actualizar, pero la puedo guardar sin problema. Y este sería el resultado final. No sé, podríamos jugar un poco más con los globos para dejarlo más ordenado, pero bueno, tampoco es para mostraros la potencialidad que tenemos. Y por último, ¿cómo crearíamos el contenido? Por ejemplo, en el taller de High Resolution Image, podría darle aquí con las diferentes propiedades de, pues de calidad de imagen o lo que necesitemos, ¿vale? Propiedades de anti-aliasing, podríamos crear una imagen. La voy a guardar aquí en escritorio. Tenía yo creado mi carpeta de martes con SolidWorks y creo, y este sería el resultado que tendríamos, ¿vale? Yo creo que es un resultado bastante fino, bastante elegante, le hemos dado bastante calidad, y también podríamos crear imágenes vectoriales. Hay un artículo sobre cómo vincularlas entre sí en nuestra página web y podréis consultarlo, y simplemente tenéis diferentes opciones aquí, podéis jugar con todas las que queráis, y le damos a previsualizar en este caso. No voy a crearlo. Se ha abierto en la otra ventana y estas serían un poco las opciones o cómo quedaría. Tenemos el inteligenciado inteligente y eso, y el tipo de letra es el que podáis elegir. Esta es una que viene por defecto en la previsualización.